7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Aquí seguimos desde las 6 de la mañana en esta jornada de viernes 13 de junio del año 2025. Vistazo a la prensa de este día. La marea subió y subió y subió hasta que se llevó por delante a Santos Sardán, el fontanero jefe de Pedro Sánchez, el hombre que pactó con Puigdemont la investidura en Suiza, que negoció la amnistía. O sea, no era un cualquiera, el aclamado, amado capataz del PSOE, sobre cuya honradez era inaceptable sembrar dudas hasta ayer. El encargado de negocios, podríamos decir ahora también, que iba a desmontar el informe de la UCO, si es que ese informe realmente existía. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno. Ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos, pues a la tarea, Santos Sardán, a la tarea de desmontarlo. Aún difundió el PSOE un comunicado la noche del miércoles, ya casi nadie se acuerda. La noche del miércoles un comunicado del PSOE que reivindicaba a Cerdán y criticaba los juicios mediáticos. Menos de 24 horas después, Sánchez se estaba disculpando ante la opinión pública por haber confiado en Santos Sardán. Tanto confió y en tantas cosas confió y durante tantos años confió, que hoy los diarios son el reflejo del desmoronamiento del relato. Ni media palabra hoy sobre conjuras, asedios, casquería, acusaciones fake contra el gobierno desvalido y el partido que lo sostiene. Hay diarios que contemplan esta crisis como un obstáculo en el camino de Pedro Sánchez y hay quienes lo ven como la prueba de que todo en el sanchismo ha sido un fraude. Portadas. El diario El País a toda página. La corrupción derriba a Cerdán y Sánchez pide perdón. De que el presidente anuncia cambios en la ejecutiva, sin pasar por un congreso, que es donde se suele elegir a la ejecutiva, creo. Pero bueno, hombre, si por una vez es coherente, Sánchez nombrará como secretario de organización a un tercer implicado en esta misma trama, ¿no? Para mantener la tradición de que el secretario de organización siempre esté involucrado en una red de corrupción. La Vanguardia, hoy ya sí, con el asunto a tope en primera página. Sánchez destituye a Cerdán, pero no convocará elecciones. El Mundo subraya la longevidad de la trama corrupta, los 11 años de Sánchez y con Cerdán como jefe de la red criminal. La Razón apunta a la financiación del partido. La caja del PSOE en el foco, dice, y sobre Pedro Sánchez, que se victimiza. Esto no va de mí, ni del Partido Socialista. A veces quien más destaca lo de las papeletas de Mas en las primarias de 2014. Ese mensaje de Santos Sardán a Koldo, dice, mete 2 papeletas ahí sin que nadie te vea, ¿no? Corrupción y pucherazo, titula ABC. Sánchez se atrinchera y se declara víctima. En El Español, cuestionamiento a la víctima. Dice, la UCO aporta más indicios de que Sánchez tapó la organización criminal. ¿Por qué? Pues porque señala a la UCO que la destitución de Ábalos en 2021 pudo ser consecuencia de las sospechas sobre comisiones y porque Koldo dice haber enviado un mensaje al presidente sobre la implicación de Santos Sardán a través de Óscar López, el ministro que fue jefe de gabinete y que ahora está en la oposición a Díaz Ayuso y dando lecciones sobre desinformación. El Confidencial se ocupa del estado de ánimo en el Partido Socialista, dice miedo al derrumbe, el PSOE ve la legislatura reventada, el informe ha sido una bomba nuclear, cunde la sensación de que si se espera 2027 para las elecciones será una debacle socialista. En El Independiente, el PSOE deshecho y con la duda de si bastará la reacción de Sánchez. Y la misma duda en El Español. Ministros y diputados dudan de que lo anunciado por Sánchez sea suficiente ante la luz de decisiones judiciales. Editoriales. El del periódico lleva un título con intención. Se titula Mordida al crédito de Sánchez. Dice, cierto es que el presidente ha salido vivo de los peores aprietos, pero ninguno tan grave como este. El editorial del País arranca en primera página, boquete en la línea de flotación del PSOE. No parece que la respuesta de Sánchez fuera suficiente, dice. Los socialistas han agrandado innecesariamente la crisis despreciando las sospechas hasta ayer mismo. Bueno, no solo los socialistas, amigos. Las sospechas las han despreciado también algunos periodistas. La Vanguardia, por alusiones, dice el editorial. El primer dirigente de un partido no puede alegar que ignora las irregularidades de sus colaboradores. La hora es grave y la posición del gobierno muchísimo más débil que ayer. Y un palito a la oposición también en el editorial de La Vanguardia. Tiene prisa por hacerse con el poder. Diría que está ansioso el señor Núñez Feijóo.
La razón, no hay más salida que las elecciones. Sánchez cree que a él le basta con pedir perdón mientras los demás tienen que sufrir todas las penas del infierno político. El mundo, Sánchez tiene que marcharse ya. España no puede permitirse a un presidente sometido a la sacudida diaria de revelaciones que retratan la catadura moral y la hipocresía de quienes iban a limpiar la corrupción. ABC, todo lo que ha sucedido desde 2014 se explica en oscura revelación y con una sola frase, esta de «vete 2 papeletas y que no te vea nadie». El Español, Sánchez debe dimitir, haya elecciones o no las haya, su postura es insostenible, cuanto más se atrinchera, más obscena será la operación desesperada que está orquestando para desvincularse de la degradación de su entorno. Diario de Navarra, es inaudito que Sánchez no asuma responsabilidad alguna, su contundencia al descartar el adelanto electoral resultó altanera. El Heraldo, es Sánchez quien asume que el PSOE ha sido colonizado por la corrupción, pedir perdón no es suficiente. Y El Correo, es imposible llevar adelante una agenda centrada en el interés general entre tantos incendios, cortafuegos fallidos y exigencias de sus socios de investidura. Más opiniones entre los columnistas. Fernando Onega en La Vanguardia. Este episodio es la gran lección para quien dijo tantas veces que nadie le podía dar lecciones a él ni de ética ni de lucha contra la corrupción. Como en tantos años, nada le hizo sospechar. Dice Onega, debe ser que los pseudomedios son más astutos e intuitivos que un gobierno con todo su aparato de poder y con el espionaje que al parecer solo practica para sus adversarios. Varela en El Confidencial. Lo más intrascendente de ayer fue la puesta en escena inane y lacrimógena de Pedro Sánchez. Fue la parte más fullera de una jornada vertiginosa en la que el tinglado de poder montado en torno a él entró en la UCI probablemente para no salir de ella. Martí Blanc en este diario. La comparecencia de Sánchez fue la escenificación del cinismo más gélido y descarnado. Santos Cerdán es una bomba de racimo que reduce a escombros toda la narrativa sobre la que se ha sustentado el sanchismo. Ignacio Camacho en ABC. La única cuestión pendiente de la legislatura es cuándo y hasta dónde aguantarán con la nariz tapada los aliados del gobierno. ¿Qué más tiene que pasar para que alguno se avergüence? Casimiro en El Independiente. Lo que hemos visto es el principio del fin. Nos esperan meses de sobresalto y no creo que Sánchez alcance a 2027. Fernando Salgado en La Voz de Galicia. Es posible que Sánchez agote la legislatura, pero no es lo mismo resistir heroicamente a un asedio que arrastrarse por el fango para llegar a 2027. Iñaki Ezquerra en El Correo. Es difícil de creer que Cerdán, Ábalos y Koldo obraran por su cuenta y riesgo, y es difícil de creer que ninguno de ellos acabe tirando de la manta. Tan difícil, dice, como la petición de perdón de Sánchez, un patético coletazo exculpatorio. Martínez Arracina en este mismo diario. Ahora que sabemos cómo funcionaba Cerdán, adquiere una nueva dimensión su foto en Bruselas con Puigdemont, la dimensión de la corrupción. Una amnistía a cambio de mantenerse en el poder, o sea, a cambio de seguir a cargo de la licitación de la obra pública en España. Anabel Díez en El País. Los líderes territoriales del PSOE saben la radical diferencia entre las primarias de 2014 y las de 2017. En la de los 2 votos tramposos, Sánchez estuvo aupado por todos los varones regionales frente a Eduardo Madina. En las siguientes, primarias, las tornas cambiaron y los controles fueron máximos. Y hay referencias, y termino, en la prensa de hoy, al acto de ayer, Premio Rojana, en el que estuvieron Felipe González y Eduardo Madina. Dice El Confidencial que fue una reivindicación del viejo PSOE y que Felipe ungió a Madina como candidato. Yo creo que le ungió Óscar Puente cuando le llamó resentido por afirmar que en la época de Zapatero no había leires. Hoy podría añadir Madina que tampoco había secretarios de organización investigados por corrupción en el Tribunal Supremo, uno detrás de otro.